Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Tras interpretar los himnos de Chequia y Argentina en la emocionante recepción de este lunes al presidente Petr Pavel, tal como lo viene haciendo en muchos actos de la Embajada Checa en Buenos Aires, la soprano argentina Macarena Castro revela en esta entrevista, nuevo episodio de nuestro podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, cómo Rusalka la llevó a aprender checo, estudiar en Praga y abrirse camino en escenarios europeos, construyendo así una carrera singular y con alma profundamente bohemia. En el año 1988, cuando tenía tan solo 10 años, la cantante argentina Macarena Castro tuvo una audición en el Teatro Colón de Buenos Aires para ingresar al coro de niños, y desde entonces permaneció en esa prestigiosa institución hasta los 25, aunque en el interín entró también al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo para estudiar la carrera de canto lírico. Y aunque antes de soñar siquiera con Praga había llegado a cantar en Roma y Barcelona, de pronto apareció una posibilidad en el horizonte que, aunque se veía casi imposible, ella empezó a desear cada vez con más fuerza. Me proponen estas becas que existían, que eran para descendientes de descendientes checos o nietos, hijos de checos con sangre checa, con alguna excepción invitado por Český dům como a ser parte de la colectividad checa, y en ese caso, si ningún otro checo reunía las condiciones, o descendiente de checos reunía las condiciones, recién después de eso yo podía presentar mi proyecto. Pero si esa remota posibilidad apareció en su camino, fue porque antes tuvo lugar un momento clave en el que la música checa, que en su opinión es tan liviana y fluida como el agua, la conquistó para siempre. Y eso ocurrió cuando, antes de cumplir 30 años, Macarena Castro se encontraba en pleno proceso de elegir diferentes óperas y arias no tan conocidas, con el objetivo de presentarse a distintas audiciones y concursos. De casualidad me encuentro con Rusalka, con el aria famosa de la luna, pero ocurre que yo no sabía para nada pronunciar checo. Entonces digo, bueno, voy a lo más corto, escribo a la embajada checa en Argentina y pregunto sobre clases de checo. Entonces me dan, bueno, podés hacer el curso como todas las personas o buscar un maestro particular. Dije, prefiero particular, así voy a mi ritmo y aparte es para algo específico. Y de esta forma me contactan con Večeřka Novotná, pero comienzo solo para hacer la pronunciación de Rusalka, nunca para estudiar la gramática, entender el idioma, porque el idioma checo no es solo un idioma, es una forma de vivir y de pensar diferente. Entonces es todo un mundo, digamos. Así que así comencé las clases y de repente entendí que tenía otra necesidad, que era más la de entender el idioma. Y esto me fue también llevando con mi maestra, que fue súper exigente, fue una persona que me cambió la vida, muy fundamental en todo este camino checo, porque ella me exigió muchísimo. Yo no entendía por qué tanto, pero gracias a ella, cuando llegué a Karlova, me encontré con una exigencia conocida. Asegura Macarena Castro que en ese sentido también la ayudó su larga experiencia en el Teatro Colón, porque según cuenta, cuando ella comenzó a estudiar, aún había muchos profesores alemanes de canto que se caracterizaban por imponer una disciplina muy estricta. En términos generales, el sistema educativo argentino, en su opinión, suele poner más el foco en cómo se siente el estudiante durante el proceso de aprendizaje, mientras que la escuela alemana o checa se concentra exclusivamente en los objetivos, obligando a los estudiantes a dejar de lado todo lo demás. Lo cierto es que cuando en 2009, y sin tener sangre checa, Macarena Castro logró ganar esa beca para la que no tenía ninguna prioridad, ya estaba bastante bien preparada. Esta beca consistía era básicamente un semestre, ¿sí? 6 meses, donde yo podía elegir qué estudiar en Karlova,
tenía diferentes disciplinas y yo podía anotarme a la que quisiera. Y por supuesto también tenía que estudiar checo, sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, yo por supuesto me fui a música, aunque también en unos años cursé filología española, pero esto fue, digamos, al margen. Así que yo estudiaba música y el idioma checo. Entonces yo me postulaba para esto, tenía un listado en el formulario, ¿no? Y por supuesto que tuve que presentar además todas las fotos de escenario del Colón, los programas con mi nombre, los permisos de examen del conservatorio, los permisos de examen del Colón, mi credencial que decía Teatro Colón y mi nombre, o sea, todas las pruebas que adjuntaran que yo, más que fuera verdad, sino que era una alumna con nivel. El proyecto con el que obtuvo esa beca consistía en unir dos culturas bastante lejanas a través del lenguaje universal de la música, en un momento en el que, en su opinión, una ópera tan emblemática como Rusalka aún no se conocía tanto en Argentina. Y aunque reconoce que el primer mes fue bastante duro, luego se fue adaptando perfectamente. En otras palabras, si al principio le parecía bastante extraña la costumbre de que en las escaleras mecánicas del metro hubiera que liberar el carril izquierdo para dejar pasar a aquellos que tuvieran prisa, luego no podía entender cómo no se implementaba esa modalidad también en Buenos Aires. Cuando pasaron los 6 meses, Macarena Castro debió regresar a su país y si bien podía volver a pedir esa beca, tampoco la tenía garantizada. Al menos, claro, que consiguiera la apreciada carta de recomendación de la propia Universidad Carolina. En síntesis, cada año conseguí la carta, pero para eso necesitaba sacarme 10 en todos los exámenes. Si no sacaba 10, no, era como... ¿por qué vamos a firmar esto? Así que prácticamente yo no conocí Praga porque mi vida era de Karlova al cole y del cole a Karlova. En el cole, en Vjetrník, donde viví, estaba la sala había 2 salas con piano, también había un gimnasio ahí, así que no necesitaba tener excusa, yo tenía todo para estar ahí, estar encerrada ahí. No tenía ni tiempo de ver dónde estaba el museo, bueno, estuvo cerrado el museo mucho tiempo en esa época, pero ni de ir a dónde ni tal, porque para poder llegar a ese nivel tenía tiempo solo de estar en el cuarto estudiando y de ahí a Karlova, y así viví. Con la ventaja de que años atrás había hecho una carrera similar en Argentina, lo cierto es que paso a paso y beca a beca logró terminar en Praga la carrera de música con especialización en canto. Y recuerda que cada vez que regresaba a Buenos Aires, las autoridades de la embajada y de la comunidad checa se ponían muy contentas al confirmar que habían enviado a alguien que realmente se había propuesto aprovechar su oportunidad. Ella asegura, a su vez, que siempre le agradecerá a República Checa y a la Universidad Carolina el hecho de que hoy se le abran las puertas en otras ciudades de Europa. Y también ahora me estoy abriendo a Viena, por eso yo ahora estoy esta semana acá y después vuelvo a Viena donde tengo más compromisos ahora. Pero siempre, esto sí quiero destacar, y por eso para mí República Checa es como cuando no estoy acá, me falta una parte del cuerpo para mí. Seguramente vos vas a tener esta sensación. Es como que vas a Argentina, pero hay, sin querer, no es que me lo haya propuesto, hay algo de vos que te falta como que el checo, República Checa como que se te va metiendo en el cuerpo. Te falta, ¿viste en invierno cuando empieza a haber olor a valla en el aire y está la nieve? Son cosas mínimas que quizás alguien que viene como turista no puede apreciar, pero cuando vos vivís acá, ese olor al vino caliente con las especias y esto, y la nieve, la primer nevada, y el pan checo, que al principio es raro y después es como, es parte de vos. Con su marido, que es guitarrista clásico, tienen un estudio de música en Buenos Aires, donde realizan distintas grabaciones y también entrenan a quienes, como ella, deseen estudiar música en alguna universidad del extranjero. Pero ni siquiera cuando pasa largas temporadas en Argentina pierde contacto con Chequia. Entre otros motivos, porque desde hace unos años suele ser la encargada de cantar el himno en algunos actos oficiales que tienen lugar en la Embajada Checa en Buenos Aires,
algo que la llena de orgullo, y como si eso fuera poco, agradece que su enorme esfuerzo le haya posibilitado vivir un momento muy especial que no solo no olvidará nunca, sino que además jamás imaginó que experimentaría. Venía Václav Klaus, con la primera dama Livia Klausova, a Argentina en una situación un poco, no secreta, pero no se conoció en todos los medios, y con senadores, diputados y tal de República Checa. Entonces hubo un evento en la Embajada Checa, en Buenos Aires, privado, ¿no? Cerrado y tal, y por haber ganado esta beca por segunda vez, ¿no? Me invitaron a este evento y pude estar con el presidente de República Checa y darle la mano. Macarena Castro suele viajar a Chequia en diciembre para participar de distintos conciertos de Año Nuevo, y en cada uno de esos viajes se hace tiempo para visitar a su querida casa de estudios. Por todo eso fue tan difícil para ella enterarse por los medios argentinos y luego por las redes sociales del terrible tiroteo del pasado mes de diciembre. Y a pesar de que no estuvo físicamente presente, asegura que aún no puede borrar de su cabeza las imágenes de lo sucedido. Tal es así que el gran motivo de esa semana de vacaciones en la que volvió a Praga después de muchos años fue reencontrarse con sus ex profesores y hoy actuales amigos. Así llegamos, amigos, al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Como siempre, les agradecemos por estar del otro lado y nos reencontramos la semana que viene. Nasli Yanov.